Bien, vamos a trabajar en la clase de hoy sobre dos temas, habíamos dicho. Tema número 1, Entity Framework. Y tema número 2, introducción a Razor, que son dos cosas que se utilizan para crear sitios utilizando MVC en la plataforma de Microsoft. Bien, o sea que la clase que viene ya teniendo un poco en claro estos dos conceptos, vamos a poder generar un sitio MVC a partir de un modelo de datos con muy poco esfuerzo y ya entendiendo la sintaxis de estas herramientas, van a ser capaces de manipular el código generado para adaptarse mejor a las necesidades que ustedes tengan del sistema que estén implementando. Bien, entonces vamos a arrancar con Entity Framework, que básicamente nos va a permitir a nosotros guardar objetos en las bases de datos. Bien, los que cursaron conmigo paradigmas o con cualquiera de los otros profes habrán visto que nosotros creábamos el objeto y cuando lo queríamos guardar en la base de datos teníamos que tomarnos el trabajo de tomar los datos del objeto, armar el comando de insert y hacer el insert en la base de datos, crear nosotros la conexión, y había mucho trabajo manual de traer filas, transformarlas en objetos para nuestro sistema, manipular esos objetos y luego volver a transformar los datos del objeto en consultas SQL de tipo insert, update, delete en la base de datos. Bien, todo ese trabajo está resuelto con librerías de mapeo objeto relacional, como por ejemplo Entity Framework, que se va a encargar él de toda la tarea de escribir ese código SQL para realizar las tareas de base de datos y dejándonos a nosotros pensar en objetos en vez de pensar en tablas. ¿Bien? Nos va a permitir directamente, así simplificando el asunto, crear un objeto persona o cliente, darle el valor a los atributos y decir guardar y que se guarde solito en la base de datos. ¿Bien? O tomar un objeto cliente de la base de datos, manipular un atributo como el nombre, la edad, y decir save y que se guarde ese cambio en la base de datos sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo extra. ¿Bien? Y luego vamos a entrar en las vistas con Razor, que nos va a permitir a nosotros embeber dentro de una página HTML pequeños fragmentos de C# para mostrar valores, para validar formularios, tareas que tenemos que realizar nosotros en la vista, típicamente. ¿Bien? Entonces vamos con Entity Framework. Vamos a iniciar un proyecto nuevo en Visual Studio. El tipo de proyecto va a ser crear un proyecto. El tipo de proyecto va a ser el mismo que veníamos utilizando las clases anteriores. Este que dice aplicación web ASP.NET Framework. Dejamos el nombre por defecto. Vacío con soporte para formularios web únicamente. Bien. Le quito el soporte para HTTPS. La clase pasada, cuando hice este procedimiento,
por error había elegido el tilde que decía que el proyecto soporte MVC. Bien. Y ese fue un error grave porque terminó anulando la posibilidad de crear páginas sueltas utilizando Razor, que era lo que yo quería para probar solamente Razor sin todo lo que acompaña a MVC. ¿Bien? Así que, si quieren probar Razor conmigo en el ejemplo de hoy, simplemente recuerden, el proyecto es ASP.NET Framework, habilitar soporte para webforms, pero no habilitarlo para MVC para que puedan crear vistas o páginas sueltas que usen la tecnología esta de Razor para las vistas. ¿Bien? Bueno, para la parte de Entity Framework vamos a necesitar que este proyecto tenga una base de datos. Así que vamos a agregar un nuevo elemento, como ya sabemos, en la sección datos, base de datos, SQL Server, y vamos a hacer clic en agregar. Me avisa que va a ir a parar a la carpeta ASP.NET Data, le damos clic en aceptar, y el resultado va a ser un proyecto vacío con soporte para webform y con una base de datos vacía. Bien, vamos por buen camino. Para no perder tiempo con la creación de la base de datos, vamos a entrar a MySQL SQL Server Tutorial.net, desde donde vamos a descargar este SQL Server Sample Database o Database de ejemplo, que tiene todas estas tablitas con datos que tenemos acá y que ya habíamos introducido en clases anteriores y que es perfecta para probar toda la potencia de Entity Framework. Bien, porque ya tenemos muchos datos y lo más importante es que las tablas están relacionadas. Bien, así que vamos a descargar este ejemplo y lo vamos a ejecutar en nuestro proyecto. ¿Bien? Entonces vamos a buscar acá donde diga download SQL Server Sample Database. Y recordemos, tenemos que ejecutar primero el archivo que dice create y luego el archivo que dice load. Bien, vamos con el que dice create. Seleccionamos todo el código de SQL. Volvemos a nuestro Visual Studio. Abrimos nuestra base de datos que acabamos de agregar vacía a nuestro proyecto. Botón derecho, nueva consulta. Pegamos nuestro script. Y con este botón lo mandamos al motor. ¿Bien? Si todo sale bien, van a tener muchas tablitas. Y el siguiente paso es ponerle datos, para lo cual vamos a usar el tercer script. Ver fichero. Seleccionar todo. Y también lo volvemos a ejecutar. O sea, pegamos el script nuevo. Y acá solamente tienen que hacer un mínimo cambio, que es quitar use bike store que tenemos acá. Que solamente se puede ejecutar ese comando si tenemos un SQL Server completo, ya que estamos trabajando con una base de datos independiente. Bien, si esto lo hubiéramos ejecutado en un SQL Server completo, ese comando nos ubicaría en la base de datos bike store para ejecutar el resto de los comandos. Así que vamos a comentar esta línea y mandamos el resto.
¿Bien? El resultado va a ser que estas tablas van a tener datos. Yo voy a abrir la tabla de brands. Que tiene estas marcas de bicicletas, como para que vean un poco el contenido. Y la tabla de productos, mostrar datos, que tiene los productos y que cada producto tiene en la columna Brand ID la clave primaria de la tabla anterior. O sea que, por ejemplo, este producto, Trek 820 de 2016, pertenece a la marca 9. Si vamos a la marca 9, a la tabla de marcas, vamos a ver que la marca 9 es marca Trek. O sea que estamos viendo efectivamente que la relación entre marca y producto está establecida. Y vemos cómo se relacionan estas dos tablas. Es muy importante entender las relaciones entre estas tablas del ejemplo, porque la vamos a terminar navegando desde nuestro proyecto, el que estamos programando ahora, vamos a terminar navegando esas relaciones. Por eso es que es muy importante tener bien en claro este diagrama. Bien, acá podemos ver la tabla de marcas y que cada marca tiene varios productos. Bien, la tabla de categoría y que cada categoría también tiene varios productos. Clientes, pedidos, etc. Bien, después con tiempo exploren las tablas e identifiquen estas relaciones para que podamos usar este ejemplo la clase que viene cuando trabajemos con MVC. Bien. Vamos a echar un vistazo al código SQL que acabamos de ejecutar. Vamos a ver la tabla de brands. Observen la tabla de brands, en inglés marcas. Tenemos una clave y el nombre de la marca. Bien. La clave es primaria, el nombre de la marca es varchar. Es una tabla independiente, no se relaciona con nada. Bien. Pero veamos acá la tabla de productos, por ejemplo. Veamos el código de la tabla productos. Observen que la tabla productos dice que tiene una columna ID de marca, Brand ID. Bien. Y esta línea de código establece una relación entre la columna Brand ID de esta tabla de producto y la columna Brand ID de la tabla Brands que está en el esquema Production. En el esquema como la carpeta o una especie de paquete, si quieren verlo de esa manera. Bien. Y acá estamos mediante código indicando con qué columnas se relacionan las diferentes tablas. Bien. Y eso tiene dos utilidades muy importantes. Utilidad número 1, a la hora de hacer join, ya sabemos con qué cruzar los datos de nuestro sistema y no solamente nosotros vamos a saber cómo se cruzan los datos, sino que también lo va a saber Visual Studio. Bien, Visual Studio va a poder utilizar esta información para saber cómo se conectan nuestras tablas entre sí para definir las relaciones que tenemos en nuestras tablas. Bien. Y la segunda es que con esas relaciones también se puede controlar los datos y no permitirnos, por ejemplo, agregar un producto de una marca inexistente.
¿Bien? Y al mismo tiempo, si yo borro una marca, todos los productos de esa marca van a quedar huérfanos, y acá estamos definiendo que se deberían eliminar junto con la marca. ¿Bien? Eso es lo que se llama eliminación en cascada. Si yo elimino un cliente, por ejemplo, y las ventas o los pedidos están relacionados con un cliente, ¿qué debería hacer con los pedidos de ese cliente si borro el cliente? Debería desaparecer los pedidos también con el cliente. ¿Bien? No tiene sentido quedarme con pedidos de un cliente que ya no existe. Entonces, esa es la importancia que tiene a nivel base de datos decirle al motor cómo se relacionan las tablas. ¿Bien? Para que el motor pueda controlar que los datos sean íntegros entre esas tablas y, por ejemplo, que elimine datos relacionados cuando sea necesario. ¿Bien? Pero vamos con la primera parte, que es la que nos interesa a nosotros. Las relaciones a nosotros nos están indicando cómo se conectan las tablas. En el diagrama, las relaciones tienen esta forma. ¿Bien? Una marca tiene varios productos. ¿Bien? Este es el diagrama de base de datos de Byte Store. Una marca tiene varios productos. Este dibujito de acá, esta relación de acá del diagrama, surge exclusivamente de leer esta línea de código del script. Equivalentes. Esa línea de código con la flechita en el diagrama. Dicen exactamente lo mismo. O sea que si yo veo este código y tengo que dibujar el diagrama, yo voy a dibujar la relación entre las tablas. Bien. Ahora volvamos a nuestro proyecto. Habiendo explorado la tabla de marcas o brands, habiendo explorado la tabla de productos o products, vamos a preparar nuestro proyecto para que pueda hacer uso de Entity Framework. Bien. Para lo cual vamos a agregar a nuestro proyecto le vamos a agregar elemento Ado.NET Entity Data Model. Bien. Hacemos clic en agregar. Básicamente lo que estamos haciendo acá es indicar al Visual Studio que vamos a trabajar con Entity Framework. Y bueno, hay muchas formas de trabajar con Entity Framework. Una alternativa es que nosotros codifiquemos la tabla cliente y que Entity Framework cree solito la tabla de clientes. O sea, yo codifico la clase cliente y se genera sola la tabla de clientes. Esa mecánica de trabajo se conoce como Code First. ¿Bien? Imagínense que yo empiezo a codificar de la nada, creo un objeto cliente y pongo salvar, y ejecuto mi proyecto, y se va a generar automáticamente una base de datos, automáticamente una tabla, y se va a guardar la fila cuando llegue el momento de guardar ese objeto cliente. ¿Bien? Entonces, esa es es una de las formas de trabajar con Entity Framework, con la modalidad de trabajo codifico y se generan las tablas. ¿Bien? La modalidad que vamos a utilizar nosotros es la opuesta, porque ya tenemos la tabla. Entonces, la modalidad de trabajo de nosotros es Database First, o sea, creamos nosotros la tabla y queremos que a partir de la definición de la tabla se genere automáticamente el código de la clase cliente o de la clase marcas o de cualquiera de las tablas que nosotros tenemos. ¿Bien? Y bueno, existe un tercer modelo de trabajo, que es trabajar sobre un modelo de diseño, que sería como dibujar una especie de diagrama de clases en Visual Studio, y que de ese modelo se generen los dos extremos, se generen las clases y se generen las tablas de nuestro proyecto.
¿Bien? Entonces podemos trabajar de tres maneras diferentes. Personalmente, a mí la que más me gusta y me parece más práctica es el modelo Database First, porque normalmente no empezamos un proyecto de cero, sino que ya existen tablas, ya existen sistemas, y nosotros entramos con algo que ya existe a trabajar. Entonces, lo más común es que las tablas ya existan y nosotros tengamos que usar esas tablas que ya existen. ¿Bien? Entonces, vamos a elegir la primera opción porque ya tenemos las tablas y queremos de esas tablas generar el resto. Nos pregunta qué base de datos vamos a utilizar para trabajar. Tenemos una sola. Le damos clic en siguiente. ¿Qué versión de Entity Framework utilizar? Tiene sentido utilizar la última. Y nos va a mostrar todo lo que tiene ese sistema. Bien. Si tenemos vistas, imagino que saben lo que son las vistas. Si tenemos funciones y procedimientos, imagino que saben lo que son las funciones y los procedimientos. En este caso, esta base de datos de ejemplo tiene solamente tablas. Tenemos en total 5 y 4, 9 tablas. Bien. 5 tablas dentro del esquema de ventas y 4 tablas dentro del esquema de producción o de fabricación. Bien. Bueno, como yo voy a trabajar con la totalidad, vamos a hacer clic aquí y aquí para que se me genere todo el código para las 9 tablas, independientemente de en qué esquema de la base de datos están esas tablas. Le damos clic a finalizar y Visual Studio nos va a mostrar un área de trabajo conteniendo ahí está. Nos va a mostrar esta área de trabajo conteniendo todas las clases o las tablas de nuestro sistema. Bien. Tenemos la tabla de productos con sus columnas, list price, model year, category ID, brand ID, product name, product ID. Y podemos ver que también están las relaciones en el diagrama. Bien. Busquemos acá nuestra tabla de brands. Acá está, brands. Bien. Tenemos el código de marca, el nombre de marca y esta relación es la que indica que una marca tiene asociado varios productos. Bien, acá vemos el asterisco. Acá tenemos el 1. Y esto es lo que sería una relación de agregación si lo vemos desde el punto de vista de un diagrama de clases. Bien. Este es un modelo de datos. Y vean que tenemos acá estas 4 propiedades de navegación, que básicamente a mí me va a permitir desde un objeto navegar hasta la marca o desde la marca navegar al objeto producto. ¿Bien? Piénselo de esta forma. Yo, si tengo una instancia de un cliente, yo podría, a través de la propiedad pedidos, navegar y ver todos los pedidos de ese cliente. Y una vez que estoy ubicado en el objeto pedido, yo puedo navegar su propiedad. Order items, y voy a poder ver todas las líneas de ese pedido en particular. ¿Sí que? Este es su diagrama de clases prácticamente si están haciendo un proyecto
que tenga que ser orientado a objetos, van a tener su diagrama de clases acá. Le faltan solamente los métodos para que sea un diagrama de clase, pero tiene todas las relaciones de multiplicidad bien bonito. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿cómo usamos esto para grabar un nuevo pedido en la base de datos? ¿Cómo usamos esto para ver las categorías que tenemos, ver los productos que tenemos? ¿Cómo codificamos esto y lo usamos desde nuestro sistema? Eso vamos a hacer ahora. ¿Bien? Cerramos nuestro asistente visual. Vamos a ver que se ha generado mucho código. Tenemos acá la tabla de brands, la clase brands. Esta sería la clase de marcas. Tenemos los atributos, brand ID, brand name. Y tenemos acá el array list de productos de esa marca. Bien, esta es la propiedad de navegación que veíamos en ese diagrama. Bien, entonces se han creado una clase en C# para cada una de las tablas de la base de datos. Bien, hermoso. Usemos esto para listar una tabla en un proyecto en C#. Voy a agregar un web form. En la sección web voy a elegir web form. Voy a hacer clic en agregar, que en diseño, y vamos a programar el evento load de esta página web. Vamos a hacer clic en el área central y este es el evento load de la página web. Voy a arrancar con algo tranqui. Response.write. Hola mundo. Algo tranqui. Y probamos ejecutar el proyecto. Bien. Hemos codificado el evento page load de nuestro formulario webform 1. Bien. Para hacer un response.write que salga por pantalla el mensaje hola mundo. Si quieren poner un botón y hacer doble clic en el botón y programar el evento del botón para que al presionar el botón recién salga el mensaje, también lo pueden hacer. ¿Bien? Ahora en sí lo único que nos estaría interesando básicamente es la ejecución de código C# para poder codificar Entity Framework. ¿Bien? Ok, ahora vamos al código de base de datos. Vamos a instanciar el objeto Database Entities con new y lo vamos a guardar en una base, en una variable. A veces le ponen de nombre contexto a esta variable. Yo le voy a poner db para que quede bien clarito que este objeto db representa a nuestra base de datos. Bien. Y observen qué sencillo sería, por ejemplo, mostrar todas las marcas que tenemos en nuestro sistema. Voy a hacer un for each para cada. Voy a declarar una variable marca in db.brands, que es el nombre de la tablita, y voy a hacer un response.write br y luego un response.write marca.id, que es el nombre de la columna, response.write marca.brandname
que es el nombre de la otra columna. Y entre estas dos voy a hacer un response.write de un 2 puntos espacio. Bien. Probemos cómo queda este código fuente. Bello. Comparen esto con cuando lo hacíamos con ado.net. Crear nosotros el objeto connection, crear el statement, recorrer el SQL Data Reader, tomar los valores y mostrar. ¿Bien? No teníamos en el medio de eso ningún objeto marca. Y si lo hubiéramos querido hacer con objetos, además de todo ese código, hubiéramos tenido el trabajo adicional de trasladar los datos del data reader al objeto marca para recién mostrar. ¿Bien? Lo comparemos con dataset no tipados, que tenemos que hacer el table adapter para traer los datos al dataset, recorrer ese dataset, que los datos estaban estructurados en data table y data row, que no eran objetos, al estilo cliente, al estilo producto, bastante trabajo, y todavía no trabajábamos pensando o centrándonos en los objetos, sino que seguíamos pensando en tablas. Bien, y esa es la principal diferencia entre trabajar con Entity Framework versus trabajar con las otras tecnologías. Cuando trabajo con datasets, cuando trabajo con ado.net, estoy trabajando pensando en tablas y sabiendo que tengo que escribir código SQL. ¿Bien? En cambio, cuando trabajo con Entity Framework, ya pienso directamente en términos de objeto. Recorro una colección de marcas. Acá no estoy mostrando las filas de la tabla marca, sino que estoy recorriendo la colección de objetos marca y mostrando uno a uno esos objetos marca. Un cambio enorme de paradigma porque ya empiezo a pensar todo en términos de objetos. Y el diagrama de clase que ustedes aprendieron a hacer en diseño, que aprendieron a hacer en todas las materias, vuelve a tener sentido porque mi diagrama de clases me va a mostrar un mapa de cómo están estructurados los objetos de mi sistema y voy a poder trabajar con objetos. Bien, o sea, es enorme la diferencia. Además de que queda mucho más simple el código fuente. Bien. ¿Y cómo haríamos para codificar, por ejemplo, la posibilidad de agregar una nueva marca de bicicletas a este sistema? ¿Bien? Lo hagamos. No duden en preguntar cualquier cosa, estamos para eso. Hasta acá fue hasta acá fue pura introducción, ¿bien? Pero me imagino que a esta altura ya se le empiezan a ustedes a despertar muchas dudas, inquietudes. No duden en preguntar. Bien, yo voy a volver al web form y voy a agregar en este web form algo sencillo, un box, y voy a agregar un button. La idea va a ser que acá ingrese agregar marca, este cuadro de texto y este botón. Entonces, este botón le vamos a poner en la propiedad text agregar. Bien, y lo vamos a codificar. ¿Cómo sería el código para agregar una nueva marca en mi base de datos? Voy a instanciar el contexto de base de datos. Voy a instanciar un objeto marca
marca guión bajo nueva igual a new brands. Le voy a dar el valor. Marca nueva punto text punto brand name va a ser igual al text box 1 punto text y voy a agregar esta marca nueva a mi lista de marcas. db.brands.add marca nueva. ¿Bien? Vean la simplicidad. Creo un objeto marca, le doy los datos y lo agrego a la colección de marcas de mi objeto db. ¿Bien? Entonces ese objeto se ha agregado al listado de marcas. Para que esto quede persistente en la base de datos, lo que vamos a hacer es db.savechanges, porque al igual que con los datasets, esto trabaja en memoria hasta que nosotros confirmamos los cambios hacia la base de datos. ¿Bien? Probemos a ver si esto funciona. Vamos a agregar una nueva marca de bicicleta. Y está, Fiorenza y Hola Mundo. Bueno, es Hola Mundo y ya lo deberíamos sacar, ¿verdad? Pero lo importante es que se ha grabado en nuestra base de datos una nueva marca. Bien. Y el código es relativamente muy sencillo. Relativamente muy sencillo. Creo el contexto. El contexto se generó a partir de las tablas que tenía. Tengo 9 tablas, tengo 9 atributos. Uno para cada una de las tablas. Puedo recorrer esa colección de objetos que tiene por detrás una tabla, objeto por objeto, acceder a los atributos, crear un nuevo objeto y agregarlo a la colección y pedir que se graben los cambios para que se grabe en la base de datos un nuevo objeto. ¿Bien? Y hasta acá solamente estamos viendo la superficie. Veamos qué más podemos hacer con Entity Framework, que hasta acá pinta muy interesante. ¿Bien? Observen qué pasa si yo navego dentro de una marca con un for each, por ejemplo, var producto in db punto brands punto find find marca punto brand id punto products. Bueno, esto lo voy a separar en dos para que quede más bonito. Y esto en realidad no haría falta tanto código. Esto sería, en realidad, para cada producto en marca punto
products. Así de sencillo era, me la estaba complicando innecesariamente. Bien, entonces observen. Acá estoy recorriendo una marca y acá estoy. De esa marca voy a recorrer su atributo productos. Bien, es una propiedad de navegación que me permite desde la marca ir a los productos de esa marca. ¿Bien? Y acá voy a hacer un simple response.write, mostrar un R con un espacio, un asterisco, otro espacio, más products. Producto punto product name. ¿Bien? Veamos qué resulta de este for que está dentro de el for que recorre las marcas. Hace falta cerrar el navegador y volverlo a ejecutar porque hemos cambiado el código fuente. ¿Bien? Entonces, observen, esta es la marca Electra. Y estos son todos los productos de marca Electra. Después tenemos la marca Aro y todos los productos de la marca Aro. ¿Bien? Acá voy a poner un par de espaciados para que quede más lindo. Ahí el indentado lo hace más claro. Esta es la marca, todos los productos de esa marca. Esta es la otra marca, todos los productos de esta marca. Marca Heller, 3 productos. PureCycle, 3 productos. Sun Bicycle, Charlie, Trek. Y bueno, Fiorenza todavía no tiene productos. Es una marca todavía sin productos. Bien. Entonces, ¿cómo fue posible que yo esté accediendo de manera ordenada a los productos de cada marca? Y todo eso es gracias, por un lado, a Entity Framework y por el otro lado a esta relación que tenemos acá en el diagrama, que me dice que yo desde una marca puedo ir a los productos. ¿Y de los productos a dónde puedo ir? Al stock, puedo ir a la categoría, del producto puedo ir a los pedidos en donde está ese producto. Observen toda la navegabilidad que tengo. O sea, yo puedo mostrar el nombre de la categoría del producto sin necesidad de hacer un join. Gracias a que estas relaciones, esta foreign key, y a Entity Framework que lee esa foreign key y me crea las propiedades de navegación que me conectan las tablas entre sí. Entonces, si yo quiero mostrar la categoría, no necesito hacer un join para cruzar tablas, sino que simplemente voy a poder poner acá product name concatenado con un espacio, concatenado con producto, punto, categorías, me va a dar la tabla relacionada a categorías de ese producto, punto, category name. Entonces, y acá voy a poner como separador un guión. Bien, entonces probemos esta maravilla. Estamos pasando acá por 3 tablas. La tabla de marca, la tabla de producto y la tabla de categoría, sin hacer ningún join, navegando los atributos. Bien, entonces esta es la marca, este es el producto y esta es la categoría a la cual pertenece este producto. Bien, entonces acá la marca Aro tiene todos estos productos. Vemos que se especializa en mountain bikes. Estas son
bicicletas de montaña, y también se especializa en bicicletas para chicos. ¿Bien? Bicicletas de montaña y bicicletas para chicos. ¿Bien? Entonces, gran ventaja de trabajar con Entity Framework. Navego todos los objetos, puedo ir de uno a los demás sin necesidad de hacer joins. Puedo recorrerlos con un for each, como lo estoy haciendo. Hermoso. La verdad que cambia totalmente la mentalidad de la programación, tener que dejar de pensar en tablas y trabajar en términos de objetos. ¿Bien? De vuelta, ¿por qué es importante que entendamos el código de Entity Framework? Porque la clase que viene vamos a generar todo un proyecto con 2 clics que va a tener vista, controlador y modelo completo. Lo va a generar automáticamente Visual Studio de las 9 tablitas que tenemos. Y gran parte de ese código es esto. Es manejo de Entity Framework. ¿Bien? Así que en la medida que entendamos Entity Framework, vamos a ser capaces de manipular todo ese código generado para adaptarlo aún mejor a las necesidades de nuestro producto o sistema. ¿Bien? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Perfecto. Y la pregunta ahora sería, ¿cómo haríamos para hacer una modificación? O sea, ya sabemos cómo hacemos para agregar una fila a la base de datos, que sería tan simple como crear un objeto de esa tabla, del código generado de la clase, agregarlo a la colección que está dentro del contexto o del objeto DB y haciendo un save changes. ¿Cómo haríamos para modificar las filas de nuestra base de datos? Bien. Hagamos un ejemplo. Bien. Supongamos que yo quisiera modificar el nombre de todas las marcas que tengo y ponerlos en mayúscula. ¿Cómo haría esa tarea? ¿Bien? Lo haría de esta forma. Acá estoy yendo marca por marca, por cada objeto de esta tabla o de esta colección. Sería tan simple como hacer marca punto brand name igual a marca punto brand name punto swapper. Esto lo eleva a mayúscula. ¿Sí? Y simplemente modificando un atributo del objeto. ¿Bien? Y ahora, ese atributo modificado del objeto, yo quiero que ese cambio que hice impacte la base de datos. Vaya el update. Simplemente al final del for voy a hacer db.saveChanges. Qué belleza. Es tan simple como que yo haga lo que quiera con los objetos, modifique lo que yo quiera, y cuando yo haga un save changes, todos esos cambios van a viajar al motor de base de datos. Bien. Probemos, ejecutamos. Bien. Acá podemos ver que ahora la marca está en mayúscula, mayúscula, mayúscula. Si tienen dudas de que este cambio llegó realmente a la base de datos, porque yo estoy modificando el objeto, quizá modifiqué el objeto en memoria, pero en la base de datos el cambio no está. Lo que vamos a hacer es detener nuestro proyecto y en el explorador de servidores vamos a explorar brands para ver que el cambio haya llegado efectivamente
a la base de datos. ¿Bien? Y podemos ver que efectivamente está grabado el cambio en los objetos. Así que agregar un objeto era tan fácil como instanciar y agregar en la colección. Modificar un objeto es tan fácil como modificar el atributo y confirmar los cambios. ¿Bien? ¿Cómo haríamos la eliminación? ¿Cómo haríamos la eliminación? Supongamos que queremos eliminar, si ustedes se dan cuenta, por error he duplicado una marca. Tengo dos veces la marca Fiorenza. ¿Cómo haríamos para eliminarlo con Entity Framework? ¿Cómo eliminaría el Fiorenza, que es el número 10? O el 11, cualquiera de los dos. ¿Bien? Entonces acá voy a hacer db.marcas o brands punto find y la clave primaria vale 10, el que quiero eliminar. ¿Bien? ¿Qué me va a devolver esto? Me va a devolver un objeto marca se me va a devolver el objeto que representa la fila 11 de la tabla. ¿Bien? Y si la quiero eliminar, lo único que tengo que hacer es db.marcas.remove y pasarle el objeto que quiero eliminar, que sería el que acabo de obtener en la línea anterior. ¿Bien? Entonces lo que estoy haciendo acá es, por un lado, obtengo el objeto que tiene código de marca 10 y por otro lado, quito ese objeto de la colección de marcas de la base de datos. ¿Bien? Observen que seguimos con el confirmar cambios al final, así que luego de quitarlo de la colección, se va a terminar eliminando de la base de datos. Probemos el ejemplo. Bueno, acá me da error porque estoy tratando de eliminar una marca que ya eliminé. ¿Bien? Sé que ya no existe la marca 10, sé que tengo que borrar o comentar estas dos líneas de código para que mi programa no dé error. Bien. Podemos confirmarlo de dos maneras. Una es yendo a la tabla y haciendo clic en mostrar. Vemos que ya no tenemos una marca con ID 10. Y bueno, si ejecuto el proyecto, efectivamente ya no va a estar la marca Die Fiorenza, ya no existe. ¿Bien? Entonces, en resumen, creo las tablas en la base de datos, agrego el objeto ado.net Entity Data Model. Si tengo las relaciones de foreign key creadas en las tablas, voy a poder recorrer mi colección de objetos de esa tabla, voy a poder navegar de un objeto al otro. Si quiero agregar objetos, lo instancio, lo agrego en la colección, confirmo los cambios. Si quiero modificar un objeto, lo busco, modifico el atributo y confirmo los cambios. Si quiero eliminar un objeto, busco el objeto con find y le paso entre paréntesis la clave primaria. Una vez que ya lo tengo al objeto, lo remuevo de la colección
de mi contexto, de mi objeto DB, y confirmo los cambios. ¿Bien? O sea que todas las operaciones básicas que son alta, baja, modificación y listado, ustedes ya la tienen con este ejemplo que acabo de hacer, completas. O sea, ya tienen todo lo necesario para, con Entity Framework, agregar una fila en una tabla, modificar una fila de una tabla, eliminar, listar la tabla, navegar entre tablas. O sea que el siguiente paso sería que ustedes practiquen haciendo una página web que les permita hacer el ABM completo de la tabla de marcas de este sistema. Sería una práctica genial, digamos. Bien, así que tarea para ustedes, hacer el ABM completo de la tabla de marcas con interfaz visual, con todo completito, que quede bien, que me permita agregar, modificar, eliminar, listar una marca. Bien. Yo voy a agregar un segundo listadito para no tocar este código fuente. Voy a agregar un segundo web form a este proyecto. Hacemos clic en diseño, doble clic en código para poder programar el page load, response.write, hola mundo. ¿Bien? Porque quiero probar una cosita más de Entity Framework para cerrar el tema. Bien. ¿Qué es lo que quiero probar de Entity Framework? Partamos de este ejemplo. For each var producto in db. No hemos instanciado el contexto. Entonces, este for each es muy similar al que acabamos de escribir con la tabla de marcas. Me va a mostrar todos los productos sería bueno un BR. ¿No? Acá está. Todos los productos que tenemos en nuestra base de datos. Bien. Veamos qué atributos tiene el producto. Tenemos precio de lista, modelo del año, product name, stock. Bien. Supongamos que quisiera hacer algo parecido a una consulta, donde quisiera ver no todos los productos, sino, por ejemplo, todos los productos que contengan la palabra eléctrica, por darles un ejemplo. O quisiera ver, capaz que el cliente dice, mi presupuesto es de $1000. Entonces yo no quiero todas las bicicletas, sino que solamente quiero las bicicletas que cuesten menos de $1000. ¿Bien? ¿Cómo implementaríamos ese tipo de consultas en Entity Framework? ¿Bien? Porque Entity Framework permite utilizar la sintaxis que ya habíamos hablado, que incluía C#, que es link
LINQ, que nos permite hacer consultas integradas en el lenguaje de programación sin necesidad de hacer concatenaciones y de exponernos a posibles errores en tiempo de ejecución de nuestro programa. ¿Bien? Porque si la consulta está programada en tiempo de compilación, el compilador valida que todo es correcto antes de ejecutarla. Si hubiera un error, nos vamos a enterar de manera temprana. ¿Bien? ¿Cómo haríamos una consulta LINQ utilizando Entity Framework? Observen qué belleza. La sintaxis es muy parecida al CL que nosotros utilizamos del lado del motor. Bien. From db punto from, nombre de la variable, products in db punto products. Where product punto list price menor a $500. Select plus. ¿Bien? Es como el select que utilizamos en SQL, un poquito desordenado, porque tenemos el select, lo que devolvemos, vamos a devolver objetos productos, el from, de qué tabla lo traemos, y el where con las condiciones. ¿Bien? Podemos agregarle order by y las cláusulas más comunes que tenemos del lado de SQL. ¿Bien? Pero bueno, de vuelta. No hay concatenación. Y tenemos asistencia en la codificación con los nombres de las columnas, que cuando concatenamos no la tenemos. O sea que está muy bueno esta tecnología LINQ que nos permite en C# definir la consulta que queremos hacer al motor de base de datos. Bien, esto va a traer solamente de la base de datos los productos cuyos precios de lista sea menor a $500 de la tabla de productos. Bien, ¿se puede hacer join? Sí, se pueden hacer join. ¿Se puede hacer order by? Sí, se puede hacer order by. Ningún problema. Con esto estaríamos supliendo la necesidad de tener que salir a escribir código SQL en nuestro programa. ¿Bien? O sea, con esto tendríamos todo resuelto. Todo resuelto para no tener que escribir a mano código SQL en nuestro programa. Aunque personalmente yo a veces prefiero escribirlo para aprovechar uso de alguna funcionalidad propia del motor que uso que quizá no esté contemplado en la librería ORM. ¿Bien? Pero bueno. Y bueno, recorremos con el for each. For each var producto in lista, que sería el resultado de la consulta anterior. Vamos a hacer nuestro response.write. Mostramos un br, un espacio, más el nombre del producto. Concatenado con otro espacio, concatenado con, para ver si está funcionando bien, price. Bien. Probemos el resultado. Podemos ver que no hay ningún producto que supere los $500. Y el listadito es bastante
acotado. Supongamos que nuestro presupuesto es de menos plata, o que queramos algo entre 500 menor a 500 y mayor a 300. Bien. Bien. Un listado aún más acotado que el anterior. Bien. Bueno, esto es todo lo que necesitan conocer de Entity Framework para ser capaces de manipular todo el código que va a generar Visual Studio automáticamente para nuestro proyecto en VC. Bien, así que ya estamos en condiciones de pasar a la segunda parte de la clase, que va a ser nuestra introducción o reintroducción, porque ya intentamos la clase pasada empezar el tema, a Razer. Bien, hasta acá no sé si tienen alguna duda o consulta. Yo tengo una duda. Eh, yo me acuerdo que Visual Studio 2015 usaba Entity Framework y creo que para actualizar la tabla tenía que la consola, PowerShell, algo así, ¿no? De- no sé si haría falta usar la consola. Vos decís para actualizar el modelo. ¿O para qué querías usar la consola? Porque hasta acá no hemos usado la consola para absolutamente nada. Eh, sí me acuerdo que se utilizaba para instalar Ya, no, porque en ese era momento no venía con Visual Studio Entity Framework en ese momento. Bien, acá no hicimos uso de la consulta de la consola para nada. No te escuché muy bien la pregunta porque se entrecortaba, pero si la pregunta es, ¿hace falta la consola? No. bien, y eso es por la versión, porque yo tenía 2015, no sé si ya 2019 ya Ya está los más trae actualizado. claro, ya los trae, digamos. Lo que hacíamos por la consola era instalar las dependencias de Entity Framework. Si queríamos usar la última versión que no venía, había que utilizar la consola para que con el Package Manager le agreguemos a nuestro proyecto la dependencia de la librería de Entity Framework. Acá no hizo falta. Ustedes instalan 0 kilómetros Visual Studio y hacen los pasos que hicimos. No hace falta pasar por la consola y ya tenemos nuestro proyecto con Entity Framework. Ah, bien, entonces debe ser la versión Sí, sí. 2000, no, bien. Y ahí, profe, también creo que, me acuerdo que para agregarle a la tabla, creo que era con Data Source, no me acuerdo si era Grid View, y con Data Source se agregaba a la tabla los datos. Sí, Eh, eso sigue siendo igual. Si yo quiero que un grid view me muestre una colección, simplemente la pego en el data source para enlazarla y lo voy a poder ver. Sí, bien, bien, gracias. bien. Eh, la clase que viene, cuando generemos el código, vamos a analizar el código de cómo lo utiliza eh, el generador de MVC. Así que vamos a poder profundizar más en Entity Framework y ver distintos escenarios de utilización. Bien, pero si entendieron esto, es lo básico, van a poder entender y manipular todo el código generado y vamos a practicar un poco más de esto la clase que viene. Bien, introduzcamos ahora Razer. Bueno, ya no vamos a necesitar tener a mano
el explorador de servidores. Voy a cerrar todas las vistas ASPX que tenemos acá. Y voy a agregar a este proyecto un nuevo elemento. Y en el buscador vamos a poner Razor. Bien. La primera opción dice página de vistas de MVC 5 Razor, porque normalmente Razor se utiliza en MVC, pero ahora voy a hacer una vista sin MVC, solo la vista, como para que conozcamos la sintaxis de este motor de vistas. Hacemos clic en agregar. Voy a borrar este bloque de acá para quedarme con una página que sea 100% HTML. Bien, esta es una página 100% HTML. Bien, y la vamos a ejecutar. Bien, entonces partimos de la base de que una vista Razor puede ser una página 100% HTML. Bien. Si les da error en esta página diciéndole que no pueden acceder directamente a la vista, la razón es que cuando ustedes configuran su proyecto para que sea MVC, MVC no deja acceder directamente a las vistas, sino que las pone detrás de los controladores y la única forma de llegar a la vista es pasando previamente por un controlador. Bien, eso me pasó la clase pasada sin querer. Al crear el proyecto puse soporte para MVC y me bloqueó esta posibilidad de poder poner una vista Razor sin MVC. ¿Bien? Mi objetivo ahora es conocer Razor puro para que después cuando la usemos dentro de MVC sea más fácil de entender el código generado. ¿Bien? Vamos a cerrar este proyecto, este navegador. Y vamos a escribir algo de código Razor para entender de qué se trata. ¿Bien? Entonces, yo podría acá poner arroba, llave, y acá adentro puedo escribir algo de código Razor. Var, saludo, igual a hola mundo. Y acá en vez de hola mundo voy a poder poner arroba saludo. Bien. Para notar la diferencia que voy a poner con mayúscula hola mundo. Y vamos a ejecutar el código fuente. Vamos a ejecutar este proyecto. Bien. Entonces, esta es mi página Razor. Voy a poner ver, inspeccionar. Y este es el código de mi página web. Esto es lo que le llegó a el navegador. Bien. Entonces, observen, a la izquierda el código Razor, en el centro lo que me muestra el navegador, a la derecha el código HTML, donde no vemos rastros de la etiqueta arroba y las llaves que contienen código C#, lo cual nos da a entender
que todo lo que está entre arroba y llaves va a ser procesado no en el Internet Explorer, sino en el servidor web con acceso a las bases de datos que tengamos del otro lado de Internet, con acceso a todos los recursos que tengamos del otro lado de Internet. Así que, en otras palabras, Razor lo que me va a estar permitiendo a mí es embeber código C# en código HTML, muy parecido a tecnologías como PHP, para que yo desde la vista pueda tomar datos y mostrarlos. Bien. Entonces, hagamos algunas pruebitas con Razor y después, la clase que viene, vamos a entender mejor el código mediante el cual la vista toma los datos del controlador que los obtuvo utilizando nuestro modelo y la vista va a tener la tarea simplemente de mostrarnos esos datos. Bien. Separando nuestra aplicación en 3 capas. Bien. Entonces, yo quisiera escribir varias líneas de código, no tengo más que poner las llaves de esta forma, y acá voy a poder escribir varias líneas de código en C#. Por ejemplo, var fecha igual a datetime.now.string, y acá después de saludo voy a poder hacer arroba fecha y mostrar la fecha de hoy. Fíjense que no hizo falta de tener el servidor web para que las modificaciones que hice sobre la vista se vean reflejadas. O sea, tan solo guardar los cambios y presionar F5 ya veo los cambios en el navegador. Bien, observemos que llegó al usuario final. Llegó esto. Código C#, y acá tenemos el código HTML generado. Bien. Bueno, y así la idea simple es ir probando acá pequeños fragmentos de código de Razor y ver cómo va cambiando el código HTML generado. Así que la parte que queda de la clase es bastante simple. Vamos a entrar a la página web llamada W3 School, que nos muestra la sintaxis básica de Razor. También otra página que está bueno para ir probando la sintaxis de Razor es intro Razor ASP.NET, que es la documentación de Microsoft, que nos va a ir contando cómo podemos declarar líneas de código simple en bloque y probándolas. Bien, por ejemplo, mostrar el día de hoy. Acá vamos a poner día de hoy igual a datetime.now.day of week. Y acá vamos a poner saludo. Hoy es @día. Refrescamos. Hoy es Wednesday. Bueno, está en inglés, pero esa es la idea. Bien. Entonces, ver que podemos poner una línea de código, varias líneas de código, poner comentarios. También interesante ver la forma
de poner comentarios. Este código es interesante, así que lo vamos a probar. Voy a poner un formulario. Bueno, y ahora viene la advertencia. ¿Bien? Se dan cuenta que cuando trabajamos con esta modalidad de trabajo, la cosa cambia, requiere poder trabajar con HTML, CSS y JavaScript, digamos. ¿Bien? O sea, trabajar con Razor no es para gente que no conoce las tecnologías base de la programación web. HTML, CSS, JavaScript, y qué es lo que significa un post, y qué es lo que significa un request, y qué es lo que significa un response. ¿Bien? A diferencia de cuando trabajamos con ASP.NET Web Forms, que cuando trabajamos con Web Forms tenemos la posibilidad de poner un componente Grid View y que me muestre el contenido. ¿Bien? Acá es uno o lo otro. O trabajo con Web Forms a alto nivel, o trabajo con MVC, con Razor a bajo nivel, y escribo yo el código de la vista. ¿Bien? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Bien? Entonces acá vamos a probar esta versión de la página. Entonces, el lado del if se ejecuta si esta página se carga al presionar el botón de enviar. Y el lado del else si accedo a la página normalmente. ¿Bien? Entonces, acá vamos a poner carga normal. Carga con botón. Entonces, le tenemos carga normal, presionamos el botón, carga con botón. ¿Bien? Entonces, podemos ver que tenemos variables como isPost que nos dan la pista cómo se cargó esta página. ¿Bien? Si se cargó con F5 o se cargó con el envío de un formulario. Método get o método post. Esta sintaxis está muy buena y la utilizamos mucho. La utilizamos mucho en el caso de MVC, así que lo vamos a probar. La posibilidad de hacer un for. Y acá en el medio del código C# vamos a poner código HTML. Bien. Probemos cómo queda esta página. Valor de I0, valor de I9. Observen cómo estamos embebiendo código C# y en el medio del código C# embebido estamos
volviendo a poner código HTML. Bien. Muy, muy poderoso. De la misma forma tenemos la posibilidad de hacer bucles while, estructuras if, o sea, mostrar código HTML de manera condicional. Por ejemplo, acá podríamos poner un if, arroba if, y módulo 2 igual a 0. O en este ejemplo, si la variable precio es 50, entonces es mayor que 30, muestro el precio es muy alto. Bien. Entonces acá vamos a poder ir mostrando código HTML de acuerdo al valor de las distintas variables. Bien. Bueno, veo que ya hemos perdido 6 alumnos. Porque sí, bueno, esta parte ya se puede tornar un poco aburrida porque es ir copiando, pegando y probando código. Así que para cerrar el tema de Razor y no aburrirlos, simplemente voy a sumar un concepto importante adicional y bueno, lo que queda de la clase lo destinamos a consultas si es que tienen alguna consulta para hacer del proyecto que tienen que realizar. ¿Bien? HTML helpers. Vamos a ver los ejemplos de Microsoft. Vamos a ir por el cheat sheet Razor. Las cheat sheets son hojas de código que serían como los resúmenes más importantes de eh, algún lenguaje de programación. Por ejemplo, hoja de trucos de SQL. Y ahí están los comandos más usados. Bueno, acá lo que nos interesa son los HTML helper, por ejemplo, de fórmula. Ya con este ejemplo los libero.
El Action Link, este lo usamos mucho en MVC. Entonces, ¿qué es un HTML helper? Es una librería que nos permite crear código HTML utilizando una sintaxis de Razor. Entonces vamos a poner HTML punto y supongamos que queremos crear el código de un hipervínculo. Vamos a poner Action Link. Textbox. Y acá vamos a poner nombre. ¿Bien? Vamos a usar este que es sencillo y vamos a ver qué efecto tiene en la página web. ¿Bien? Ahí lo podemos ver. Es una forma alternativa de no tener que escribir el input ID nombre de tipo texto. ¿Bien? Entonces tenemos esta sintaxis alternativa para simplificar un poco la generación de código HTML, en especial la relacionada con hipervínculos y formularios. Bien. Básicamente vamos a tener un HTML Action Link para crear los hipervínculos, Begin Form para iniciar un formulario, Checkbox para generar el input de tipo checkbox, y eso va a generar un código más fácil de mantener y posteriormente de habilitar, por ejemplo, las funcionalidades de validación de código, validación de campos. Bien, eso lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene. Por Profe, ahora, y esos elementos solamente se los puede poner, digamos, utilizando Razor, solamente se los puede poner de esta manera o también tenemos alguna forma gráfica de hacerlo, como veníamos trabajando. nada gráfico. Nada gráfico cuando trabajamos. Siempre que trabajamos con HTML, perdemos la posibilidad de tener un editor. What you see is what you get. Bien. Históricamente existen algunas herramientas, por ejemplo, si trabajo con Adobe Dreamweaver, que permiten ir escribiendo código HTML y viéndolo visualmente, normalmente no se usan. Normalmente, siempre que trabajamos con HTML a mano, no tenemos un editor visual que nos permita ir dibujando las interfaces gráficas. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Si alguna vez utilizaron herramientas como Dreamweaver, cuando nosotros ponemos cosas de manera visual, se genera mucho código HTML basura, que no tiene la forma que nosotros queremos y después se hace complicado el estiliado, la modificación. En cambio, cuando nosotros escribimos a mano el código HTML, lo podemos componentizar, organizar, darle la estructura que nosotros queremos, pero ya tenemos que nosotros encargarnos de la totalidad del diseño. De vuelta, tiene sus ventajas y sus desventajas. Bien. La principal ventaja de separar la vista del resto es que yo puedo darle este código CSHTML a un diseñador gráfico y él trabajarlo con la herramienta que él use para diseño web. ¿Bien? O editarlo a mano al código HTML.
pero no tenemos herramientas visuales que nos permitan, o no muy buenas herramientas visuales que nos permitan ir dibujando y generándose el código. La única que por ahí yo he visto que más o menos funciona bien es la de Dreamweaver de Adobe, pero no hay muchas más que esas, digamos. O sea, no hay una gran variedad ni una alta adhesión a utilizar herramientas de generación de código automático. ¿Bien? Si queremos ir por ese camino, no sería MVC la herramienta recomendada, sino que sería trabajar con formularios ASP.NET Web Forms. Claro, claro. Profe, y una consulta más, tal vez me estoy confundiendo mucho, pero ¿se podría utilizar acá Entity Framework directamente? ¿Sí? O... ¿Sí? ¿Sí? Yo podría poner acá, está muy buena tu pregunta, está muy buena tu pregunta. Yo podría poner acá arroba llave, y acá acceder a Entity Framework y obtener mi lista de marcas, y acá hacer un for que me la recorra a esa lista de marcas, y mostrarlo. Podría ser todo el código dentro de la vista. Bien, no sería óptimo porque si yo tengo acá codificado el acceso a Entity Framework, ya estoy mezclando vista con manejo de eventos, y ya no voy a poder entregarle este archivo al diseñador gráfico para que él lo trabaje por su cuenta. Bien, ya no va a tener él, digamos, la posibilidad de por su cuenta editar el CSS/HTML, porque el código de programación le va a complicar el entender la estructura de la página web y qué es lo que hace y cómo queda. ¿Bien? Así que sí se puede, pero la ventaja de MVC es que yo dejo la vista lo más pura posible. El ideal es que la vista solamente muestre el dato y no tenga que hacer ningún procesamiento sobre ese dato. Perfecto, profe. Entendido. Bien. Bueno, detengo acá la grabación.